Bueno, este incidente del U-2 del que acabamos de hablar habría tenido lugar en el año 1960. Aproximadamente un año después se produce la construcción del muro de Berlín, que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenéis para que visualicéis un poco un mapa de Berlín, cómo se lo repartieron los aliados al acabar la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Sobre todo estamos hablando desde 1949 que se hace este reparto de Alemania y de Berlín en concreto. El reparto se produce, como veis, entre las 4 principales potencias aliadas que habían vencido a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. De forma que la parte occidental queda bajo control de las potencias occidentales, Francia, Gran Bretaña y el más poderoso, Estados Unidos, y la parte oriental queda bajo control de la Unión Soviética. La Alemania, bajo control de las potencias, digamos, capitalistas, va a recibir el nombre de RFA, la República Federal Alemana, y se va a regir por un sistema, pues eso, también capitalista, etc. Por su parte, la zona bajo control soviético va a ser la República Democrática Alemana y, como os imaginaréis, va a estar bajo un régimen comunista como el resto de la Unión Soviética. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, la Unión Soviética había exigido al acabar la Segunda Guerra Mundial que nunca se le perdonase a Alemania todo lo que había hecho, no se le perdonase ni media, ahora como perdedor. Sin embargo, bueno, pues pasado un tiempo tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales, digamos, deciden empezar a impulsar el crecimiento de su parte de Alemania. Entonces, bueno, digamos que la RFA, Alemania se incluye dentro del Plan Marshall de Estados Unidos, que sabéis que, bueno, pues repartió mucho dinero para la reconstrucción y recuperación de los países más desfavorecidos en esa época. Aparte, pues la RFA, la zona occidental, entró a formar parte del Pacto del Carbón y del Acero, lo cual la reconcilió con Francia. Su líder, Adenauer, pidió disculpas públicamente por todo lo ocurrido con el Holocausto, etc. Y digamos que se adscribieron muy rápido a un crecimiento potente bajo la sombra de, bueno, pues eso, el bloque capitalista, lógicamente. Por su parte, la RDA, aunque era efectivamente el país más desarrollado económicamente de la URSS, estaba en esta época por detrás de la zona occidental. Esto los habitantes evidentemente lo veían y se empezó a producir cada vez más a menudo un escape de la RDA hacia la RFA, sobre todo en esta dirección. ¿De acuerdo? Para evitar esto es que en 1961, bajo otro tipo de excusas, pero principalmente el motivo era este, la Unión Soviética inicia la construcción rapidísima, vertiginosa también, de este muro que tenéis con un contorno rojo dibujado en este mapa. Dividía la ciudad de Berlín y rodeaba la parte de Berlín occidental para evitar que la población que teóricamente pertenecía a la RDA pudiera pasar a la RFA. La excusa que pusieron fue que el bloque capitalista, la influencia de la población y la política capitalista de Berlín Occidental estaba envenenando a su sociedad prosoviética, digamos. Entonces, bueno, este muro se construyó, ya os digo, creo que de un día para otro prácticamente. Dividió familias, en fin, todo lo que os podáis imaginar.
Claro, mucha gente quedó absolutamente desesperada ante esta situación. Imaginaos, por poner un ejemplo un poco extremo, que vais por la mañana a trabajar y por la tarde volvéis a casa y vuestra casa ha quedado del otro lado del muro, o vuestros hijos, o vuestros padres, o vuestros hermanos. Entonces mucha gente a la desesperada estuvo intentando cruzar de un lado a otro, la vigilancia se extremó en torno al muro y se mataba realmente a las personas que intentaban cruzar, se detenían, se asesinaban, etc., se ejecutaban. Con lo cual, bueno, pues ya os decía antes que se trata de uno de los símbolos más terroríficos de toda la Guerra Fría, realmente, el muro de Berlín. ¿Y por qué los aliados del bloque occidental, del bloque capitalista, no hicieron nada al respecto? ¿Por qué Estados Unidos, a pesar de quejarse, llamarlo oficialmente el muro de la vergüenza y demás, no hizo nada por evitarlo o no atacó, en fin, algo más contundente? ¿Por qué? Pues porque era la Guerra Fría y la Unión Soviética también disponía de bombas nucleares. Entonces, sí, esto no les gustaba nada, pero bueno, al fin y al cabo era Alemania, no era Estados Unidos, así que se podían aguantar con ello sin meterse demasiado con la Unión Soviética, que en esa época todavía les daba mucho miedo, sin entrar en un conflicto abierto. Entonces, por evitar esto, se decide no hacer más. Aquí os he puesto algunas imágenes del muro de Berlín. Bueno, la del fondo no se ve demasiado, pero nos sirve para ambientar un poco esto que os estoy contando. Volvemos a la tabla. Entonces, ya tenemos también el apartado de la construcción del muro de Berlín. Continuamos en 1961 para hablar de la invasión de la Bahía de Cochinos. Bien, para comprender realmente por qué se produjo esta invasión o intento de invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba por parte de Estados Unidos, hay que recordar qué acababa de pasar en Cuba hacía 2 años o 2 años y pico. En 1959 había triunfado la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, que había traído un régimen nuevo y comunista a la isla. Con lo cual, como os imaginaréis, a Estados Unidos no le había hecho ni pizca de gracia, porque fijaos dónde está Cuba, está al ladito de Miami, está al lado de Estados Unidos, con lo cual para este país se vivió como una amenaza, como una extensión del bloque comunista demasiado cerca de sus propias fronteras. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos entonces? Fue bloquear a Cuba, bloquear sobre todo económicamente y en todos los medios en los que pudo para ahogarla, ¿de acuerdo? Cuba ante esto recibe la ayuda de la Unión Soviética y desde entonces digamos que va a quedar ligado su destino al de la Unión Soviética y condenada para toda la Guerra Fría, de alguna forma. El presidente que estaba en esta época en Estados Unidos era JFK, John Fitzgerald Kennedy, que me imagino que os suena como mínimo, ¿vale? Bien, Kennedy tenía, pues su red de espionaje, la red de espionaje de Estados Unidos, organizado por la CIA, le había pasado información de que en Cuba, si Estados Unidos decidía invadir este país, encontraría suficiente apoyo entre los cubanos por parte de la población, etc. Con lo cual se inicia un proyecto de invasión de Cuba por parte de los Estados Unidos que iba a entrar por Bahía de Cochinos. Sin embargo, en el momento en que comienza esta invasión, ocurre algo con lo que la CIA no contaba, que era con que la inmensa mayoría de la población cubana no apoyaba la invasión de los capitalistas, de los estadounidenses, sino que apoyaba a Fidel.
con lo cual Kennedy empieza a echarse un poco atrás con esto de la invasión y decide no enviar la aviación, de forma que la invasión de Bahía de Cochinos se frenó mucho y no fue tan contundente como habría cabido esperar o como estaba planeado que fuera. Aquí os pongo unas fotografías, a la izquierda Fidel Castro, a la derecha JFK, ¿vale? Esta decisión de Kennedy lleva al aborto de la invasión y fue tomada por muchos, enfadó mucho a la CIA, enfadó mucho a gran parte de la población cubana emigrada a Estados Unidos, sobre todo en Miami, que se había ofrecido a ayudar a llevar a cabo esta operación, enfadó mucho a gran parte de la población y sumado a lo que había ocurrido con su tibieza, digamos, a la hora de actuar con respecto a la crisis del muro de Berlín, llevó a que se ofreciera de él, de cara a gran parte de la opinión pública, una imagen de debilidad que hay investigadores que consideran que pudo llegar a ser lo que con el tiempo le costase la vida. Sabéis que a Kennedy lo asesinaron y que, bueno, pues el caso realmente sigue siendo un misterio histórico.